Mucha atención, vamos con todo lo último que sale respecto al Barça Gate, caso Negreira, con el Barça de por medio y mucha atención al tema de la y del fiscal. Atención, arrancamos. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, vamos con ese resumen de todo lo último que está saliendo al respecto del Barça Gate, del caso Negreira, Barça Gate, todo junto, ¿vale? Porque esto de ponerlo de manera independiente, el caso Negreira, sin el nombre del Barça de por medio, FC Barcelona, es absolutamente absurdo. Bien, pues vamos a intentar darlo lo más ligerito posible, pero la verdad es que estas últimas horas son realmente pero que muy importantes. Por una parte, porque la Fiscalía lo vaya a pasar, en teoría, todo a proceso judicial, todo va en ese camino, pero ahora vamos con importantes novedades al respecto. Así que parece que estas horas pueden ser muy importantes para que se pueda judicializar. Pero antes de eso, vamos con lo último de impacto con respecto a Enríquez Negreira y el Barça. Según informó el diario El Mundo, Negreira se ofreció al Barça tras ser despedido con una inquietante propuesta. Os estoy leyendo, en este caso, este tuit de COPE, mencionando la información en Origen del Mundo. Puedo ayudaros con el VAR. En 2020, cabe recordar, efectivamente, el Real Madrid gana esa liga, la primera liga en la cual hay VAR de por medio. Es decir, probablemente, digo yo, me pongo a pensar, a interpretar, el Barça dice, cuidado, que aparece el VAR de por medio, ojo, pues esto es una anomalía dentro de todo lo que ha sido siempre todo el tema arbitral en este país. Pues bien, Enríquez Negreira, pues aprovechando la coyuntura y las magníficas relaciones con pagos de por medio durante años y décadas, pues se puso en contacto con el Barça y dijo, entre otras cosas, que puedo ayudaros con el VAR. Vale, o sea, esto es una auténtica barbaridad, que se vea este hombre con el poder de poder ayudar con el VAR. ¿De acuerdo? Pero es que a esto, claro, si le añades que el Barça, efectivamente, oye, pues no quiere sus servicios perfecto y estupendo, la clave es que confirma que el Barça no quiere a Enríquez Negreira, entre otras cosas, porque Enríquez Negreira en ese momento ya no pertenece al CTA, ya no es vicepresidente, ya no tiene poder orgánico interno dentro del comité arbitral. Por lo tanto, en ese sentido, lo que se demuestra es que era fundamental tener a esta persona vinculada al CTA y tener un cargo tan importante como la vicepresidencia para que el Barça pudiera hacer de manera regular esos pagos tan megalómanos y brutales que hizo durante, insisto, décadas. Entonces, se confirma eso por otra parte. Y por otra, que el propio Enríquez Negreira se viera con las posibilidades de ayudar. Y todo esto también lo enlazamos con que, por ejemplo, el que manejaba el VAR, el jefe del VAR en ese momento, y de ese momento hasta ahora, es Clos Gómez. El señor Clos Gómez. Pues parece ser, según comentan, en este caso también en La Sexta, Antonio García Ferreras, pues Negreira decía que con Clos Gómez tenía mano. Que tenía mano con Clos Gómez. Insisto, el jefe del VAR. El jefe máximo del VAR. Por lo tanto, se entiende que en todas esas interrelaciones, pues Negreira se viera con la posibilidad de poder hacer cositas a favor del Barça con las interrelaciones y la relación que pudiera tener con Clos Gómez, que es, como digo, el máximo responsable del VAR. Bien, todo esto brutal, ¿de acuerdo? O sea, a mí me parece esperpéntico que esta persona se pusiera en contacto con el Barça con el motivo de poder ayudar con el VAR y que os podría ir bien y todo esto. O sea, esto es tremendo porque se demuestra que él tiene poder, que él, en este caso, no se le pagan servicios en esa época, básicamente porque ya no está en el CTA. Porque no es una persona que esté en el CTA. Y los informes los podía haber hecho, esos famosos informes los podía haber hecho externamente sin estar en el CTA. Seguir haciéndolos luego, más tarde, sin pertenecer. Pero casualmente, cuando ya no pertenece al CTA, ya no se siguen dando esas facturas y esos pagos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí este tema. Bueno, hasta ahí y lo que te rondaré, Morena. Pero también tenemos la información, atención con respecto al tema de la fiscal. Información en Libertad Digital de Miguel Ángel Pérez. La fiscal jefe de Barcelona anuncia por sorpresa, esto es brutal, su marcha voluntaria en pleno escándalo del caso Negreira. El fiscal general está corrigiendo la querella y todavía no se ha presentado. Yo no tengo carrera en Derecho, no soy experto, pero oye, no vaya a ser que uno pueda pensar mal, y qué casualidad que en este caso la fiscal jefe justo ahora vaya a ser apartada. Es verdad que todo esto ya pasa a juez, la instrucción, es decir, se va a judicializar dentro de lo que es el organismo competente judicial en Barcelona, en Cataluña, pero, oye, llama a lo mejor la atención, ¿no? Que pueda ser justo en este momento. Es verdad que la fiscal, tal y como hemos sabido, lleva muchos años de trabajo, está en el periodo de jubilación, pero bueno,
sí que a lo mejor puede llamar algo la atención. Veremos si todo esto tiene algún tipo de consecuencia. Esto, así dicho, de aquella manera, a título popular, en petit comité, pues, joder, qué casualidad, ¿no? Que sea ahora, qué casualidad. En fin, y para colmo, tenemos también todo aderezado última hora. Al respecto, en las últimas horas ha sabido que el exdirectivo del Barcelona y CSD, Albert Soler, será denunciado por la Fiscalía en el caso Negreira. ¿Os acordáis cuando esa persona de la Federación decía que había una persona en el gobierno que tenía conocimiento al respecto de todo lo que estaba pasando? Albert Soler, persona clave que fue directivo del Barça y que fue el mandamás dentro del Consejo Superior de Deportes. ¿Os acordáis de todo aquello que tenía que ver con la prescripción y todo eso? Albert Soler. En fin, atar cabos todos, atar cabos y lo podréis entender. En fin, ahí tenéis el resumen de las últimas noticias más relevantes que están saliendo. Seguramente a esta hora me he podido dejar cosas o no he podido acopiar todo para tampoco hacer el vídeo larguísimo, pero básicamente que el pufo está ahí y que vamos a ver cómo se va a proceder. Todo hace pensar que va a pasar al proceso judicial, que se va a ya hacer todas las pesquisas para judicializar, poner todos los argumentos encima de la mesa, para que un juez todo lo pueda estudiar, pero stop, porque todavía no está dicha la última palabra. Y veremos también, por otra parte, cuánto sigue saliendo al respecto del tejemaneje Enríquez, Negreira y el Barça. Con el VAR de por medio ya quería ponerse a trabajar el tío, Y con Clos Gómez como elemento fundamental y lo de Unión, el responsable máximo del VAR. De España. En fin, que creo que no es poquita cosa, ¿no? Me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto. Seguro que hay alguna cuestión que a lo mejor se me ha podido escapar, no he matizado del todo bien. Dejar vuestros comentarios, ser majos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.